Que Dios les bendiga a mis hermanos. Para mí es un honor nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo donde el Señor nos ha permitido usar estos medios para difuminar ese mensaje que el Señor nos ha dado a la iglesia y a todo aquel que en esta noche se une también con este enlace para escuchar una palabra fresca de parte del Señor. He estado orando para que el Señor nos ayude a entender este mensaje. No es tan sencillo de transmitir y definitivamente habla acerca de la situación que estamos viviendo, habla acerca de este momento histórico que el Señor nos ha permitido afrontar y vivir. Quiero hacerlo, hermano, a través de una lectura, más que un estudio, más que tratar de hacer una teología muy profunda. Quiero simplemente compartir con ustedes una lectura. Quiero que me acompañen a ver a Dios de una forma un poco inusual, una forma no explorada de Dios. Normalmente solemos indagar al Dios de amor, al Dios benevolente, pero creo que está más que entendido que en este tiempo hemos visto otra faceta de Dios en nuestra iglesia y para con este mundo. Dios, a través de la experiencia personal de uno de los grandes hombres de Dios, el profeta Jeremías, se manifiesta y se revela de esta forma inusual, de esta forma poco explorada que quisiera que juntos recorriéramos. Tal vez Jeremías, para hablar un poco de Jeremías, es uno de los profetas más subestimados de la Biblia, porque conocemos las grandes hazañas del profeta Ezequiel, conocemos grandes historias acerca de Isaías, un gran profeta, pero de Jeremías, a pesar de ser un gran hombre de Dios, a pesar de ser uno de los grandes profetas, se le conoce por esta descripción que se le hizo como un poco etiquetándolo. La descripción es el profeta llorón. Pero en esta noche quiero que ustedes vean una descripción propia que Jeremías hace de sí mismo. Y antes de comenzar a desarrollar esta faceta nueva que quiero que compartamos acerca de Dios. Fíjense lo importante que es Jeremías para la historia de la humanidad, que él se describe a sí mismo de esta forma: soy el hombre que ha visto problemas provenientes del azote de la ira de Dios. Me tomó de la mano y me acompañó a una oscuridad completamente negra. Sí, me ha dado el dorso de su mano una y otra vez. Esto aparece en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y arrancando este capítulo tan importante, se presenta Jeremías de esta forma, como un hombre que ha visto problemas, y problemas que han sido producto de nada más y nada menos que de la ira de Dios. Jeremías, en esta narración del libro de Lamentaciones y a lo largo de toda su historia como profeta, en el propio libro de Jeremías, se convierte en una voz de autoridad. ¿Por qué cobra mucha importancia Jeremías? Y en contraposición con el tiempo que vivimos hoy. Porque resulta que Jeremías fue un hombre que lidió con la realidad del dolor. No solo lidió con esa realidad, también lidió con la realidad del sufrimiento. Lidió con la desesperanza y con la destrucción y el desastre que vino sobre Jerusalén. Recordemos que Jeremías es el profeta que habla al pueblo de Dios, a la nación de Israel, a Judá específicamente, y les advierte acerca de la inminente conquista del imperio babilonio. Él está dando las advertencias, pero no solo vive Jeremías en el periodo previo a esta conquista, sino también durante el tiempo del cautiverio de Judá en este imperio tan grande y tan poderoso. Así que le tocó a él lidiar con mucho sufrimiento, se enfrentó cara a cara con la angustia, la vivió en carne propia.
A pesar de que tuvo ciertas condescendencias de parte del imperio, él vivió la angustia en carne viva. Pero a pesar de eso, Jeremías trajo una palabra de esperanza al pueblo basada nada más y nada menos que en el carácter de Dios. Entonces, de ese hombre vamos a extraer poderosas verdades en esta noche que creo que abren una nueva ventana acerca de nuestro Dios y conocer a Dios de una manera diferente y un Dios de una manera integral. En estos tiempos son muchos los análisis que se pueden hacer acerca de la situación que estamos viviendo. Muchas personas están debatiendo acerca del por qué, están debatiendo acerca de las posibles soluciones para resolver este problema, incluso en los ámbitos espirituales y en ámbitos cristianos. Hay diferentes opiniones, todo el mundo está buscando la razón por la cual el Señor ha permitido este tiempo y estamos buscando también la solución a este problema. Una sola ha sido la voz de Dios, uno solo ha sido la respuesta de Dios frente a la gran interrogante, Señor, ¿por qué? Realmente no hemos recibido una respuesta como tal, pero lo único que hemos oído de parte de Dios es las palabras arrepentimiento y humillación. Y esto habla acerca de que probablemente está Dios detrás de todo este cataclismo de salud que estamos viviendo. Él está detrás de todo esto, hermano. El propio Jeremías en este libro de Lamentaciones pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y va más allá en la pregunta y dice: siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Casi diciendo, no tiene mucho derecho el hombre a ir delante de Dios a hacer estas interrogantes, siendo que es el hombre también pecador. Y no excluye de esto también a la iglesia. No solamente hablamos a una humanidad perdida, también hablamos a una iglesia que ha sido sacudida también por esta situación. Frente a nuestros cuestionamientos, vuelvo y repito, solamente hemos recibido estas dos palabras de parte de Dios: arrepentimiento y humillación. Por duro que parezca, hoy parece repetirse la historia de Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y voy a las palabras del propio Jeremías cuando utiliza esta imagen del Dios al cual estamos invocando en esta noche, al cual hemos adorado en esta noche. Él dice: Él, Dios, me forzó a caminar por los caminos más oscuros. Yo veo esto como este tipo de terapia que se utiliza mucho en la psicología, le llaman terapia de choque. Cuando deliberadamente Dios tiene que exponernos frente a una angustia, frente a una realidad, mientras en medio de esa angustia, mientras en medio de esa situación que nos confronta, nos hace buscar en nuestras experiencias con Él la respuesta que necesitamos. Es una terapia de choque. Dios nos ha tomado de la mano a la iglesia, hablo específicamente de la iglesia, y nos está haciendo recorrer caminos muy oscuros. Esto suena duro, hermano, y es un mensaje no muy agradable y no muy bonito, digamos, ver a Dios de esta manera. Y en esta noche quiero invitarte a que aceptes o reconozcas que Dios está en control de esta angustia. Pero no lo digo como sacándonos de la angustia en este momento. No, está en sus manos. Él la está liderando, la angustia. Él es quien la ha permitido. Y exactamente eso era lo que estaba el profeta Jeremías reaccionando y estaba descubriendo mientras escribe este capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y yo he sacado 3 imágenes de Dios que serán un poco fuertes para ustedes en esta noche. Pero quiero que sepan que ahí está Dios. Y Jeremías lo encontró. Jeremías lo está mirando con sus ojos.
y está viendo a un Dios no tan agradable como solemos verlo. 3 imágenes muy fuertes de Dios para con la iglesia. Una de ellas es: Dios nos ha acorralado. Esto es fuerte. Y lo dice el libro de Lamentaciones, pero todavía profundiza más y en varios versículos él desarrolla la idea. No la deja solamente en esta idea inicial, sino que la desarrolla y pone mucha ilustración sobre esto. Jeremías dice: Dios edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y trabajo. Si traemos esa imagen a nuestros días, creo que estamos viviendo la misma situación. Un baluarte es un lugar seguro, un lugar de protección, donde un ejército se ubica en uno de los lugares más estratégicos de una muralla o de una fortaleza para detectar el avance del ejército enemigo por cualquier lado. Lo puede ver por cualquier lado por la posición estratégica que tiene sobre el muro. Y está diciendo Jeremías que Dios ha edificado un baluarte para mirarnos a nosotros y rodearnos, no permitirnos el avance. Y nos está rodeando, dice esta palabra, con amargura, y nos está rodeando de trabajo. Son 2 elementos que estamos viviendo nosotros en estos días. El versículo 7 también dice: me cercó por todos lados y no puedo salir. No solamente el nivel de cuarentena es este encierro que el Señor nos ha hecho, sino que estamos tratando de buscar estrategias para enmendar esta situación, pero no encontramos salida. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a continuar los proyectos misioneros? ¿Cómo vamos a sostener a nuestros misioneros con la situación que se avecina? ¿Cómo vamos a continuar el trabajo de la iglesia conquistando almas? ¿Cómo lo haremos? Y despiertan muchos animosos tratando de dar respuestas a estas interrogantes acerca del avance y del funcionamiento de la iglesia. Pero tenemos que reconocer que a la hora de encontrar respuestas, muchas veces nos estamos encontrando como en una encerrona de Dios. Él nos tiene bloqueados, hermanos, por todos lados. Nos tiene bloqueados. Nos ha acorralado. Dice la palabra: cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. Quiere decir que no hay escapatoria. Torció nuestros caminos quiere decir que los caminos que pensamos que eran sencillos, que estábamos acostumbrados a recorrer, ya no lo son. Se han vuelto caminos tortuosos, caminos difíciles de transitar. No cerró el camino. Hermano, no es el virus, no estamos hablando del virus. No estamos hablando del COVID, estamos hablando de Dios. Él nos ha cerrado el camino. Una imagen aterradora de Dios. No estamos acostumbrados a ver a Dios de esta manera. Dice ahora esta otra imagen, que también a mí en lo personal es la que más me llega, más tal vez me afecta, más puede llegar a herir, digamos, mi visual de Dios o mi imagen que tengo acerca de Dios, y es: Dios está en silencio. Hemos estado de acuerdo, hemos conversado algunos líderes, incluso hemos hablado con el pastor y ha sido tema de oración en medio de los tiempos de intercesión de nuestra organización, los líderes principales de nuestra organización. Estamos esperando una voz divina, no repetir historias que otros están diciendo. Estamos esperando una dirección clara, pero durante unos cuantos meses, hermano, que llevamos de esta situación y de esta crisis, pareciera ser que Dios está en silencio. Y decía en el versículo 8, Jeremías: y a pesar de que lloro y grito, Él cerró sus oídos a mis oraciones. Terrible esto, hermano. También está diciendo en el versículo 17 y el versículo 18, en la versión lenguaje actual: ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Así se sentía Jeremías. Recuerda que Jeremías es un hombre que está viviendo tiempos de angustia. Y tal vez al nivel del que estamos viviendo nosotros en estos días. Sigue diciendo en el versículo 6: me ha hecho vivir en las sombras como los que murieron hace tiempo. Esto es un síndrome interesante.
Hace poco oía en una narración de estos síndromes psiquiátricos que están surgiendo en estos días. Hay personas que están padeciendo una enfermedad de la mente que los hace creer que ya ellos están muertos. Dejan de hablar, dejan de relacionarse, se encierran en un mundo, se encierran en sí mismos y para ellos no existen. Así se encontraba Jeremías. Y él está diciendo, me ha hecho vivir en sombras como los que murieron hace tiempo. Incluso se han cortado relaciones. Es terrible esta situación, hermano, y un silencio abrumador de Dios. Dice el versículo 19 y 20, recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Estamos viviendo este tipo de abatimiento, hermano. Cuando pensamos en las cifras, cuando pensamos en la situación que estamos viviendo, la posible situación futura, todo este sufrimiento y toda esta amargura, lo único que trae para nosotros es que el ánimo se nos venga abajo. Y algunos hemos intentado mantenernos un poco al ritmo, mantener un poco animados, pero la situación sigue creciendo y el panorama se ve cada vez más sombrío para el futuro. Y no se queda allí, hay otra tercera imagen, y también es terrible, hermano. Esta tercera imagen que presenta Jeremías en este capítulo 3 de Lamentaciones. Él está diciendo, Dios se ha vuelto contra nosotros. Es duro, hermano. Y tú me estás viendo este video en este momento, en esta reunión, debería darte la misma sensación que estoy sintiendo yo en este momento. Es temor y temblor. El dueño de los ejércitos de los cielos se ha puesto en nuestra contra, hermano. Es la visión que está teniendo Jeremías acerca de Dios. No estamos acostumbrados a ver a Dios así. Pero él lo describe muy gráficamente y dice en el versículo 3, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Así estamos viviendo noticia tras noticia. Este mundo está viviendo fenómeno atmosférico tras fenómeno atmosférico, enfermedad tras enfermedad. Incluso en medio de esta pandemia hemos visto otras situaciones alrededor del mundo que están golpeando a esta humanidad y pareciera que no hay descanso. Así lo veía Jeremías. Su mano se ha vuelto contra mí una y otra vez en un solo día. Es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Dice el versículo 10, se escondió como un oso o como un león, esperando atacarme. Dios al acecho. Una imagen terrible y no usual del Dios que nosotros conocemos. Esta a mí me preocupa mucho. Y dice el versículo 12 y el versículo 13, tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. El ataque de Dios que normalmente está dirigido a nuestros enemigos, donde solemos decir ese versículo, por un camino vendrán y por 7 huirán de nosotros. Ese mismo Dios que tiene ese nivel de defensa a favor nuestro, en esta ocasión ha volteado sus arcos hacia nosotros. Pero no solamente nos tiene en la mira, según el profeta Jeremías está diciendo que disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Llegó a herirnos. Ha llegado a tocar ya nuestro sentimiento, ha llegado a tocar nuestro corazón. Y hemos sido heridos, hermano, en este tiempo. Muchos de nosotros hemos sido heridos. Estoy seguro que la fe de algunos ya ha sido herida. Sigue diciendo, y el Señor me ha llenado de amarguras. Estamos hablando de Dios, hermano. El Señor nos ha llenado de amarguras. Amarga es la bebida que me ha dado. Y utiliza esta planta llamada ajenjo, que es una planta muy amarga, que se utiliza varias veces como ilustración en la palabra de Dios para hablar acerca del juicio de Dios. El ajenjo es una hierba muy amarga. Y fíjense lo que termina diciendo.
me estrelló los dientes contra el suelo, me hizo morder el polvo. Le dije, es una imagen de nuestro Dios poco usual y muy poco explorada, porque solemos mirar a ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, pero no estamos tan acostumbrados a ver un Dios airado. Y mucho menos cuando nos estamos dando cuenta y tenemos que reconocer, como lo hizo Jeremías, que el que lleva el control de este barco que viene en contra nuestra, el que dirige los ejércitos que han venido a atacarnos, es el propio Dios. Yo creo que tú medites un instante en esta imagen, porque no ha sido en vano, hermano. Realmente hemos fallado. Realmente el mundo se ha desviado al nivel de Sodoma y Gomorra, al nivel de Nínive. Vemos cosas horribles delante de nuestros ojos ocurriendo con esta humanidad. La iglesia ha perdido mucho de su enfoque, ha desviado su propósito y hemos caído, hemos cedido frente al mundo, hermano. Así que la ira de Dios está totalmente justificada, porque realmente hemos fallado. Dios anda detrás de una iglesia sin mancha y sin arruga, pero la iglesia realmente se ha contaminado, hermano. Tenemos que reconocerlo como iglesia inicialmente, antes de mirar a un mundo corrompido. Porque realmente es la iglesia la que hace el equilibrio entre el bien y el mal. Y vuelvo y repito, se dicen estas palabras en esta noche con temor y temblor. Pero ahora entra Jeremías en pleno ataque de parte de Dios, sintiéndose así frente a frente contra Dios, viendo a Dios como un enemigo en realidad. Yo veo la imagen como un boxeador que está frente a su oponente y su oponente es en gran manera superior y lo tiene contra las cuerdas, hermano. Así es la imagen que veo yo de nosotros frente a Dios, frente a esta imagen de Dios. Nos tiene acorralada, nos tiene contra las cuerdas y fuerte ese pasaje que dice que nos ha puesto los dientes contra el piso. Pero en medio de ese ataque, en medio de esa fuerza, de esa furia que se muestra de Dios, frente a ese castigo, Jeremías nos hace una invitación. Y dice Jeremías, mira un poquito más allá. Ahí mismo, al que tienes enfrente, míralo un poquito más allá. Mira su corazón. Recapacita y piensa a quién tienes delante de ti. ¿Quién es ese que está enfrente tuyo y está atacando? Jeremías dijo esto, hermano, fíjense este pasaje. Pero una cosa quiero tener presente. Esto le está diciendo en medio de la furia del ataque. Jeremías se da cuenta y reacciona. Y es muy obvio en este capítulo, casi a la mitad del capítulo, cuando él reacciona y dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en esta cosa mi esperanza. ¿De qué está hablando Jeremías? En medio del ataque él se ha detenido y se ha quedado mirando a su atacante y le dice, pero una cosa quiero tener presente y allí voy a enganchar mi esperanza. ¿Sabe cuál fue esa impresión que tuvo Jeremías? ¿Cuál fue esa revelación repentina en medio de un poderoso ataque de parte de Dios? Esta frase: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estamos recibiendo, hermano, el juicio y la ira de Dios, pero aún en medio de ese juicio y en medio de esa ira de Dios, si miramos a sus ojos con atención, si tratamos de oír su corazón, vamos a escuchar el dolor de un Dios que ha tenido que llamar la atención de su pueblo, apretando las riendas, haciendo una fuerza que no le gusta hacer. Jeremías ha decidido amarrarse a esta realidad y decir, Señor, yo sé que merecemos este castigo. Señor, yo sé
que te has airado contra nosotros. Señor, yo sé que has tensado tu arco en contra de nosotros por nuestras actitudes. Pero a pesar del ataque, a pesar de lo largo que pueda ser este tiempo de juicio, algo tengo claro. Si no hemos sido consumidos todavía, es porque tus misericordias, Señor, no han decaído. Yo creo que Jeremías, muchos años antes, miró en los ojos de un Dios celoso por la santidad, miró el amor de Cristo, el amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades cayeron sobre Él. Él llevó el pecado de la humanidad sobre Él. Por eso no ha sido derramada la copa completa de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay esperanza. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él llevó en sí toda la carga de nuestro pecado. Él cargó la ira de Dios para sí mismo. Y es lo que está saliendo a relucir aquí. Pero no quita esa imagen de un Dios que ha tenido que tomar acción contra la humanidad. Y hay principios bíblicos bien claros establecidos aquí. Este principio está en el libro de Proverbios y dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchos de nosotros podremos recordar momentos en que nuestros padres tuvieron que tomar la correa, tuvieron que tomar la vara para actuar en contra de nosotros, pero no porque nos odiaran, sino porque nos amaban y querían corregirnos. Y la Biblia es clara cuando dice que es la vara la que ahuyentará la rebeldía. Dios ha tenido que tomar su vara en este tiempo, hermano, para ahuyentar de nosotros a la rebeldía, y no porque nos odia, sino porque ahí, en medio del ataque, en medio de su furia, está manifestado su profundo amor. Este principio no solamente está dicho por el hombre más sabio de la tierra, Salomón, en Proverbios capítulo 3, sino también lo dice Job, un experto en el sufrimiento, un hombre que fue llevado a unos límites extremos en su relación con Dios. Y este hombre también, Job, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, pero sus manos curan. Allí Jeremías amarró su esperanza. Él dijo, sé que estamos siendo castigados. Sé que el juicio de Dios ha venido sobre nosotros, pero este juicio no es otra cosa que la eterna y profunda manifestación del amor de Dios para llevarnos a nosotros al cambio, para llevarnos a nosotros a la transformación. Ahora, Jeremías, ayúdanos. En tu escrito, ¿qué sugiere que hagamos, Jeremías? ¿Cuáles son los pasos que damos? Las palabras que hemos recibido son arrepentimiento y humillación. Y Jeremías tiene respuesta. En esta gran revelación que él está teniendo de un Dios celoso, de un Dios santo, que está buscando santidad de su pueblo, que está buscando obediencia de su pueblo, y por eso ha tenido que castigar. En esta enorme revelación del amor de Dios, él encuentra una sugerencia, y la vamos a mencionar brevemente. ¿Qué sugiere Jeremías? Número 1, en el versículo 26, Jeremías dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No es tiempo de excusa, hermano, no es tiempo de argumentos. Nada valdrá delante del Señor porque hemos fallado. Es tiempo de guardar silencio. Y Jeremías está diciendo, en esta gran revelación, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Número 2, está diciendo en el versículo siguiente, el 27, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué está diciendo? Bueno es que el hombre entienda desde muy temprano quién tiene el control. Nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo esta experiencia junto con nosotros. Y ojalá ellos estén entendiendo quién tiene el control. Ojalá ellos no estén pasando esta pandemia
con sus ojos tapados porque le hemos hecho un cerco protector para que ellos no se den cuenta del alcance de esta enorme crisis que estamos viviendo. Que ellos se den cuenta de que hubo un momento en la historia de la humanidad donde Dios tuvo que sacudir a la humanidad y tuvo que sacudir a su iglesia. Y desde muy temprano sepan quién tiene el control. Y rindan y cedan el control de su vida a aquel que los puede llevar por buenos pasos. Agrego yo la palabra bueno es para darle secuencia, pero sigue diciendo, bueno es que se siente solo el hombre y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Esto está en el versículo 28 al versículo 30. Que se siente solo en la calle, que se siente solo en el lugar donde se encuentre y haga silencio. Vendrán oprobios, vendrán burlas, vendrán afrentas, pero Jeremías está diciendo a la iglesia que dé la otra mejilla. Interesante eso, hermano, porque hay sonidos de una manifestación contra el sistema. Y yo no quiero ser Jeremías, pero Jeremías en esta comparación que estamos haciendo está diciendo, ponga la otra mejilla y sea colmado de afrentas. No hay tiempo tampoco para defender a la iglesia ni defender a Dios. Dios tiene su trato. Deje que Dios cumpla su trato. Bueno es, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Creo que esta es la recomendación que más hemos escuchado. Es tiempo, hermano, de escudriñar nuestros caminos. Es tiempo de analizar la senda que hemos recorrido y dónde perdimos el enfoque. Busquemos, volvámonos a Jehová, volvámonos a sus directrices, volvámonos a la senda antigua, volvamos a los estándares de santidad de Dios para su iglesia. Regresemos a eso. Y esto puede verse de manera colectiva, pero inicia de manera individual, cada uno en su casa, cada uno en lo secreto. Volvamos a Dios, busquemos sus estándares. Bueno es, si ríos de lágrima brotan de nuestros ojos ante la destrucción de la amada ciudad. Lloran mis ojos sin descanso, pues no habrá alivio hasta que el Señor del cielo nos mire desde lo alto. Hay un término, hermano. Hay un término para esta situación y ya lo vimos. Dios dice que Él es el que hiere, pero Él cura la herida. Este es un trato, y yo creo que más bien es un trato más que con la humanidad, es un trato con la iglesia. Y ese Dios que cura la herida, tiene un tiempo para curar la herida. Pero estamos en el tiempo donde Dios está hiriendo, hermano. Y esto puede sonar muy duro, puede ser un mensaje no muy agradable. Les pido disculpas a todos los que nos escuchen. Pero es lo que está diciendo el profeta Jeremías en una situación donde el pueblo de Israel se había apartado de su camino y Dios había tenido que tomar acción. No hay otra forma, hermano, para que Dios quite su protección sobre el mundo entero, si no es porque el mundo entero ha ofendido a Dios. Es, como decir, tal vez, la última esperanza para el arrepentimiento, la última oportunidad para volver a Cristo, la última oportunidad para regresar a sus caminos. Y yo quiero cerrar sencillamente este difícil mensaje diciendo dos palabras de este principio bíblico que oímos de Salomón y de Job. Y ambos mencionan lo siguiente: no menosprecies, dijo Salomón, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección. Está hablando de esperar, está hablando de sostenernos durante este periodo que Dios está tratando a su iglesia. Job dijo lo mismo. Por tanto, no menosprecies
la corrección del Todopoderoso. Definitivamente, hermano, no vivimos los mismos tiempos. Estamos en un tiempo de gracia. Pero recuerda, hermano, que nuestro Dios es un Dios santo y es un Dios celoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tuvo que actuar de esa manera en varias ocasiones, hermano, con el pueblo de Israel, probablemente ha tenido que actuar de esa manera con su pueblo hoy, la iglesia. Entonces no despreciemos este tiempo, hermano. No lo desaprovechemos. Es un tiempo de trato de Dios. Es un tiempo de procesos. Dígalo como lo quiera decir, hermano. Es un tiempo de desierto. Es un tiempo donde Dios nos está llevando a la angustia para sacarnos de una mejor manera de este proceso. El fuego el calor del fuego es el que perfecciona el oro. Y Dios quiera que nosotros salgamos relucientes como el oro. Es un tiempo especial, hermano. Hablaba con algunos conocidos que han estado también indagando de Dios este tiempo tan difícil que vivimos y su significado. Y decían estos hermanos, no viviremos y probablemente el mundo entero no tendrá otra oportunidad como esta. Es un tiempo de purificación, es un tiempo de perfeccionamiento, es un tiempo de prueba, que entre otras cosas tiene el propósito de llevarnos al siguiente nivel, mientras pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Israel fue llevado al desierto para probar su corazón, para saber qué había en él. Nosotros estamos siendo llevados a este proceso también, hermano, para saber qué hay en nuestro corazón. Y de seguro hay un remanente, hermano. Dios siempre tiene su remanente. La pregunta es, ¿seré yo parte de ese remanente? Entonces aprovechemos el tiempo, hermano. Y quisiera yo cerrar con esta frase, este canto que entonamos en nuestra iglesia, con nuestras manos levantadas mientras adoramos a Dios y decimos, no te detengas, Señor, hasta que hayas acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta que hayas transformado mi corazón. Sea esa nuestra oración delante de Dios en este momento y en los días que vienen, hermano. Creo que es un tiempo para reflexionar, creo que es un tiempo para ir delante del Señor y poner nuestra vida delante de Él. Y que este tiempo sea bien aprovechado. Y que no despreciemos la corrección de Dios, sino que esa mano pueda venir a curar nuestras heridas posteriormente y llevarnos al próximo nivel. Que Dios te bendiga, hermano.